Mjølnerparken no parece un barrio marginal, no hay edificios en ruinas, ni calles cubiertas de basura, ni señales visibles de abandono. Los bloques de apartamentos son modernos, los parques están cuidados y los niños juegan entre zonas verdes perfectamente mantenidas. A simple vista, podría ser cualquier suburbio tranquilo de Copenhague, un lugar donde nada parece fuera de lugar. Pero para el Estado danés, Mjølnerparken es otra cosa. En documentos oficiales, discursos políticos y leyes nacionales, este barrio está catalogado con una sola palabra: gueto, una etiqueta que no describe su apariencia, sino a las personas que viven aquí. Aquí viven miles de personas que un día llegaron a Dinamarca buscando seguridad, estabilidad y una vida mejor. Familias que escapaban de guerras, de pobreza o de países sin futuro. Durante años creyeron que este país sería su hogar definitivo, que, con el tiempo, sus hijos crecerían como daneses, hablarían el idioma y formarían parte de la sociedad. Pero ese sueño empezó a resquebrajarse. Primero con rumores, luego con nuevas normas, y finalmente con cartas oficiales que lo cambiaron todo. De un día para otro, muchos dejaron de sentirse ciudadanos, dejaron de sentirse bienvenidos. Recibimos una carta diciendo que ya no podemos seguir viviendo aquí, cuenta uno de los residentes, que nuestro permiso no será renovado, que ya no somos aceptados en Dinamarca. No hubo una discusión, no hubo una segunda oportunidad, solo un mensaje frío y administrativo que reducía años de vida, trabajo y arraigo a unas pocas líneas. Para quienes la recibieron, fue el momento en que entendieron que el país que una vez los acogió había tomado una decisión distinta. Mientras esas cartas llegaban a los buzones, a pocos kilómetros de allí, en el Parlamento danés se estaba produciendo un giro histórico. Los diputados votaban una de las medidas más duras jamás adoptadas por una democracia europea en tiempos de paz, una decisión que cambiaría por completo la relación del país con la inmigración. El plan era claro. Cualquier persona que llegara a Dinamarca para pedir asilo sería trasladada a centros en países socios, potencialmente fuera de Europa. No se trataría de una estancia temporal. El objetivo era que esos solicitantes nunca pisaran suelo danés como residentes. Nunca formaran parte de la sociedad. Nunca llegaran a ser un problema interno. Y fue en ese contexto donde un ministro lo dijo sin rodeos. «Voy a ser muy claro», dijo un ministro. «Personas que vienen de fuera, que cometen delitos graves y no respetan nuestros valores ni nuestra forma de vida, no tienen cabida aquí». No fue una frase improvisada ni un desliz político. Fue un mensaje calculado, pronunciado con firmeza y sin matices. Un lenguaje que, años atrás, habría provocado un escándalo nacional. Pero esta vez no lo hizo. No hubo protestas masivas. No hubo crisis de gobierno. Para muchos daneses, esas palabras no eran extremas, eran necesarias. Decían en voz alta lo que una parte creciente de la población llevaba tiempo pensando en silencio. Esto es Dinamarca, un país de poco más de 6 millones de habitantes que durante décadas se presentó ante el mundo como un modelo a seguir. Un lugar donde la sanidad es universal, la educación es gratuita y el Estado cuida de sus ciudadanos desde la cuna hasta la vejez. Una sociedad construida sobre la confianza mutua, donde la mayoría paga impuestos altos, convencida de que el sistema es justo y funciona para todos. Durante años, Dinamarca encabezó los rankings de felicidad global, símbolo de estabilidad, igualdad y cohesión social. Por eso, lo que estaba ocurriendo resultaba tan desconcertante. El tono había cambiado, el discurso había cambiado, algo profundo se estaba rompiendo bajo la superficie. Durante mucho tiempo, el país creyó que podía mantener dos cosas a la vez, una política migratoria generosa y un estado del bienestar fuerte. Pero con el paso de los años, esa combinación empezó a generar tensiones difíciles de ignorar. Los debates que antes se evitaban comenzaron a ocupar titulares. La pregunta ya no era si Dinamarca debía ayudar, sino cuánto estaba dispuesta a sacrificar para seguir haciéndolo. Y en ese momento, la política dio un giro definitivo. En 2021, la primera ministra danesa subió al estrado del Parlamento y pronunció una frase que dio la vuelta al mundo. «No podemos prometer 0 solicitantes de asilo», dijo, «pero podemos tener esa visión y hacer todo lo posible para implementarla». No hablaba de reducir cifras. No hablaba de endurecer requisitos. Estaba hablando de un objetivo absoluto. 0 solicitantes de asilo. Ninguno.
una declaración que rompía con décadas de tradición humanitaria y que marcaba un antes y un después en la historia del país. Y lo más impactante fue que no se quedó en palabras. No era un eslogan electoral ni una provocación pasajera. Era una hoja de ruta. Y no era retórica. Las palabras se convirtieron rápidamente en leyes y las leyes en acciones concretas. Dinamarca aprobó una normativa que permitía enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, a más de 6.000 kilómetros de distancia, para que sus solicitudes fueran procesadas fuera de Europa. El objetivo no era gestionar mejor la inmigración, era evitarla por completo, que ningún solicitante de asilo pudiera siquiera poner un pie en suelo danés y empezar una nueva vida allí. Al mismo tiempo, el país recuperó una de las medidas más polémicas de su historia reciente. En la frontera, la policía empezó a confiscar dinero en efectivo, joyas y objetos de valor a los refugiados, con el argumento de que debían contribuir a su propia manutención. Para el resto del mundo, la imagen era brutal. Para Dinamarca, era una cuestión de principios. Pero no se detuvo ahí. El gobierno puso en marcha planes para demoler barrios enteros considerados problemáticos, con la intención explícita de dispersar a las comunidades inmigrantes y evitar lo que llamaban sociedades paralelas. Familias que llevaban años viviendo en los mismos bloques fueron obligadas a marcharse, no por lo que habían hecho individualmente, sino por formar parte de un colectivo considerado un riesgo. Incluso los niños quedaron atrapados en esta nueva lógica. En determinadas zonas, el Estado obligó a menores de apenas un año a asistir a guarderías estatales durante al menos 25 horas semanales. El objetivo no era el cuidado infantil, sino la reeducación cultural. Aprender el idioma, celebrar las tradiciones danesas, interiorizar conceptos como democracia, igualdad de género y valores nacionales. Si los padres se negaban, perdían las ayudas sociales. Para muchos observadores internacionales era una línea roja. Para el gobierno danés, era una intervención necesaria para proteger el futuro del país. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. No era la extrema derecha impulsando estas medidas. No era un partido marginal ni un movimiento radical. Era el centroizquierda. Los socialdemócratas. El mismo partido que durante décadas había sido el pilar del estado del bienestar, el defensor de los trabajadores y el arquitecto de la Dinamarca moderna. Y lejos de castigar al gobierno, la mayoría de la población lo respaldó. Las encuestas mostraron niveles de aprobación récord. Elección tras elección, el mensaje se reforzaba. Cuanto más dura era la política migratoria, mayor parecía ser el apoyo ciudadano. Para muchos daneses, el gobierno por fin estaba haciendo lo que nadie se había atrevido a hacer antes. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo un país famoso por su apertura, su tolerancia y su humanitarismo acabó construyendo una de las políticas migratorias más estrictas de Occidente? ¿En qué momento Dinamarca pasó de dar la bienvenida a levantar muros? Para entenderlo, hay que mirar atrás. Porque Dinamarca no siempre fue así. Durante gran parte de su historia moderna, el país se definió por valores profundamente humanitarios. Fue uno de los primeros en firmar la Convención de Refugiados de 1951, comprometiéndose a ofrecer protección a quienes huían de la persecución. En las décadas de los 60 y 70, como muchas economías europeas en plena expansión, reclutó trabajadores extranjeros de países como Turquía, Pakistán o Yugoslavia para cubrir la falta de mano de obra. La idea parecía sencilla y temporal. Vendrían, trabajarían unos años, ayudarían a impulsar la economía y luego regresarían a casa. Nadie hablaba de integración, nadie hablaba de identidad, porque, en teoría, aquello no iba a ser permanente. Pero la historia tomó otro rumbo. Muchos de esos trabajadores no regresaron. Se establecieron, trajeron a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. Los contratos temporales se transformaron en vidas completas. Compraron viviendas, abrieron negocios y comenzaron a criar a una nueva generación que ya no conocía otro país que no fuera Dinamarca. Sin grandes debates públicos ni conflictos visibles, la sociedad danesa empezó a cambiar, poco a poco, casi sin darse cuenta. En 1983, ese cambio quedó reflejado en la ley. Dinamarca aprobó una de las legislaciones migratorias más generosas de toda Europa. Los solicitantes de asilo obtuvieron amplias protecciones legales y un acceso real a la residencia permanente, y con el tiempo, a la ciudadanía. El mensaje era claro: Dinamarca no solo ofrecería refugio, ofrecería un futuro.
Durante los años siguientes, el país aceptó de forma constante refugiados de los programas de reasentamiento de la ONU. No hubo grandes campañas ni discursos encendidos. La diversidad se incorporó de manera silenciosa, casi administrativa. Para la mayoría de los daneses, aquello parecía funcionar. El sistema seguía siendo fuerte, la economía crecía, y la idea de que Dinamarca era un país abierto y solidario se consolidó como parte de su identidad nacional. En 1980, los inmigrantes representaban apenas el 2,6% de la población danesa. Era una cifra pequeña, casi irrelevante en el conjunto del país. Para 2025, ese número había superado el 12%, al que se sumaba otro porcentaje significativo de daneses nacidos de padres inmigrantes. En términos prácticos, esto significaba que una parte cada vez mayor de la sociedad tenía raíces fuera del país. De hecho, prácticamente todo el crecimiento demográfico de Dinamarca desde 1980 se había producido gracias a la inmigración. Sin ella, la población habría envejecido y reducido de forma drástica. Pero este cambio no ocurrió de manera lenta y gradual, como suele suceder en otros procesos sociales. No hubo tiempo para una adaptación progresiva ni para que la sociedad asimilara el impacto. Fue rápido, concentrado y profundamente disruptivo. Para muchos daneses, la sensación fue la de despertarse en un país que ya no reconocían del todo, un cambio silencioso que, de pronto, se volvió imposible de ignorar. Fue, en palabras de muchos, un auténtico shock. Somos uno de los países más pequeños de Europa, advertía un funcionario en aquellos años. Nuestro sistema de bienestar está bajo una presión enorme. Simplemente no podemos absorber a todos los que vienen a pedir asilo aquí. Ese temor tocaba una fibra sensible. El modelo danés funcionaba precisamente porque era limitado, controlado y basado en la contribución de todos. La idea de que pudiera desbordarse generó una ansiedad colectiva que fue creciendo con el tiempo. El punto de inflexión definitivo llegó en 2015, con la crisis migratoria europea. Más de 1 millón de personas, huyendo de guerras, terrorismo y estados fallidos en Siria, Afganistán e Irak, llegaron al continente en un solo año. Las imágenes recorrieron el mundo. Fronteras colapsadas, carreteras llenas de familias caminando, gobiernos improvisando respuestas. Dinamarca, con apenas 6 millones de habitantes, recibió más de 21.000 solicitudes de asilo solo en ese año. Para ponerlo en perspectiva, apenas 3 años antes había recibido poco más de 3.000. En solo un trienio, las cifras se multiplicaron por 6. Era la mayor llegada de refugiados en toda la historia del país. Y el sistema, diseñado para gestionar flujos mucho menores, no resistió. Las instituciones se saturaron, los municipios se vieron desbordados. La sensación general era de pérdida de control. Pequeños pueblos, muchos de ellos tranquilos y acostumbrados a una vida sin grandes sobresaltos, vieron aparecer centros de refugiados de la noche a la mañana. Antiguos cuarteles, escuelas cerradas, fábricas abandonadas y edificios municipales fueron reconvertidos a toda prisa para alojar a cientos de personas. En lugares donde todos se conocían, de repente llegaron cientos de recién llegados que no hablaban el idioma y no compartían referencias culturales. Para muchos residentes locales, el cambio fue abrupto y desconcertante. Miles de migrantes utilizaron Dinamarca como país de tránsito, cruzándolo rápidamente rumbo a Suecia, que en ese momento mantenía políticas de asilo mucho más abiertas. El gobierno danés, desbordado, permitió durante un tiempo ese paso silencioso. Pero quienes se quedaron plantearon un desafío completamente distinto. Muchos llegaban sin estudios formales, sin conocimientos del idioma danés y, sobre todo, sin un plan de integración capaz de absorber un volumen tan grande de personas en tan poco tiempo. El modelo que había funcionado con pequeños flujos simplemente no estaba preparado para una llegada masiva. Dinamarca se encontró, de pronto, frente a un problema para el que no tenía una solución clara. Los municipios no sabían cómo integrar, las escuelas no tenían recursos suficientes y el mercado laboral exigía habilidades que muchos recién llegados no poseían. Cada mes que pasaba sin respuestas claras aumentaba la frustración, tanto entre los refugiados como entre la población local. En 2016, el gobierno decidió cambiar de rumbo. Restableció controles fronterizos, rompiendo con décadas de libre circulación sin vigilancia interna. Redujo de forma drástica las ayudas económicas a los refugiados recién llegados y lanzó un mensaje directo, casi provocador, al exterior.
Publicó anuncios en periódicos de Oriente Medio explicando que las prestaciones sociales en Dinamarca se habían reducido a la mitad. La intención era inequívoca: disuadir, dejar claro que el país ya no ofrecía las condiciones que muchos imaginaban. El mensaje, en esencia, era simple y contundente: no vengas, esto no es un paraíso. Pero esta hostilidad no surgió de la nada. No fue una reacción impulsiva a la crisis de 2015. Durante años, Dinamarca había ido acumulando tensiones que casi nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Barrios enteros donde el danés había dejado de ser el idioma principal. Zonas con tasas de desempleo muy superiores a la media nacional. Escuelas con bajos niveles educativos. Y una delincuencia cada vez más concentrada en determinados distritos urbanos. Poco a poco, el gobierno empezó a referirse a estas zonas con un término cargado de significado: guetos. No como un insulto, sino como una clasificación oficial del Estado. Una etiqueta administrativa que, en la práctica, señalaba a estos barrios como fallos del modelo de integración. Un reconocimiento implícito de que algo no estaba funcionando como se había prometido. Si un barrio superaba cierto porcentaje de inmigrantes no occidentales y además mostraba malos indicadores en empleo, educación y criminalidad, entraba automáticamente en la lista. No era una evaluación subjetiva ni un juicio moral. Era un criterio técnico, elaborado por el propio Estado. A partir de ese momento, ese distrito pasaba a ser considerado un gueto a ojos del gobierno danés. En 2018, los políticos ya no hablaban con rodeos. En discursos oficiales y documentos públicos, estos barrios eran descritos abiertamente como una amenaza para la cohesión nacional y para la supervivencia del modelo danés. La idea de una sociedad unida, basada en valores compartidos, parecía estar resquebrajándose desde dentro. Los datos, según el gobierno, respaldaban ese discurso. Aunque los inmigrantes representaban una parte relativamente pequeña de la población total, su presencia en determinadas estadísticas delictivas era muy superior a su peso demográfico. Casos de violencia, delitos graves y criminalidad organizada se concentraban de forma desproporcionada en zonas con alta población inmigrante. A esto se sumaba el factor económico. Informes oficiales del Ministerio de Finanzas revelaron que la inmigración no occidental suponía un coste neto de miles de millones cada año para el Estado danés. Gastos en ayudas sociales, vivienda, educación especial y programas de integración que, según esos informes, no se compensaban con la contribución fiscal. Para muchos contribuyentes fue un golpe difícil de asumir. Durante generaciones habían aceptado impuestos elevados con la promesa de un sistema justo y sostenible. Pero ahora empezaban a sentir que ese sistema estaba en riesgo, que los recursos eran finitos, que el contrato social sobre el que se había construido Dinamarca podía romperse si la situación continuaba sin cambios. Y luego estaba la vivienda, uno de los puntos más sensibles de todos. Dinamarca ya contaba con uno de los mercados inmobiliarios más caros de Europa. Los precios llevaban años disparándose. Los jóvenes tenían enormes dificultades para comprar su primera vivienda. Los alquileres se volvían inasumibles incluso para trabajadores con ingresos estables. Estudios recientes señalaron que una parte muy significativa del aumento del precio de la vivienda durante décadas estaba directamente relacionada con el crecimiento poblacional impulsado por la inmigración. En barrios donde la población inmigrante crecía incluso de forma moderada, los precios de las viviendas subían de manera desproporcionada, extendiendo la presión a zonas vecinas y agravando aún más la crisis habitacional. De pronto, la inmigración dejó de ser un debate abstracto, reservado a expertos o políticos. Dejó de ser una cuestión de principios lejanos o solidaridad internacional. Se volvió algo profundamente personal. Afectaba al salario, al barrio donde uno podía vivir, a la posibilidad de construir un futuro en su propio país. Para muchos, la pregunta ya no era ideológica, era práctica. ¿Hasta cuándo podía sostenerse esta situación? Mientras tanto, en el plano político, el terremoto ya estaba en marcha. Durante años, un partido nacionalista había advertido sobre estos problemas. Había hablado de integración fallida, de presión sobre el estado del bienestar y de pérdida de cohesión social. Durante mucho tiempo fue tratado como una fuerza marginal, incómoda, incluso peligrosa. Pero en 2015 ocurrió algo impensable.
Ese partido se convirtió en una de las fuerzas más votadas del país, rompiendo el equilibrio tradicional de la política danesa. En lugar de ignorar ese resultado o tratar de aislarlo, los partidos tradicionales tomaron una decisión que cambiaría para siempre la política danesa. Decidieron asumir ese discurso, especialmente la izquierda. La conclusión fue fría y pragmática. Si una parte tan grande del electorado estaba votando en función de la inmigración, ignorar el problema significaba perder el poder durante una generación. La líder socialdemócrata, que años antes había criticado públicamente las políticas migratorias más duras, comenzó a cambiar el tono. Primero con matices, luego con promesas claras. Más controles, menos entradas, reglas más estrictas. Un enfoque mucho más duro con la inmigración no occidental. Muchos observadores internacionales quedaron desconcertados. Pero dentro de Dinamarca, el mensaje conectó y ganó. No por un margen estrecho, sino con un respaldo suficiente como para marcar un nuevo rumbo político. Desde entonces, el país ha entrado en una etapa inédita. Hoy, en Dinamarca, existe un consenso casi total en torno a la inmigración. Derecha e izquierda coinciden en los puntos fundamentales. Menos refugiados. Integración obligatoria. Defensa activa de la cultura nacional. Lo que antes era un debate incómodo o incluso tabú, ahora se expresa sin rodeos en el Parlamento y en los medios. La inmigración dejó de ser un tema ideológico y pasó a ser una cuestión de gestión y control. Las políticas adoptadas hablan por sí solas. Confiscación de bienes a solicitantes de asilo. Barrios designados como guetos con leyes especiales. Castigos más severos por delitos cometidos en determinadas zonas. Guarderías obligatorias para inculcar valores culturales desde la infancia. Retirada de permisos de residencia a refugiados considerados temporales. Procesamiento de solicitudes de asilo fuera de Europa. Prohibiciones de determinadas prácticas religiosas en espacios públicos. Cada una de estas medidas, analizada por separado, parece extrema. Muchas de ellas habrían sido impensables en Dinamarca apenas una década atrás, pero aplicadas en conjunto, transmiten un mensaje claro y coherente. No se trata de integrar mejor. Se trata de disuadir, de dejar claro que Dinamarca ya no es un destino para quien busca asilo. El mensaje, tanto hacia adentro como hacia afuera, es inequívoco. Dinamarca no quiere que vengas. ¿Por qué ahora? Porque todo explotó al mismo tiempo. El miedo a perder el estado del bienestar, un sistema costoso que solo funciona si todos contribuyen. La preocupación por la seguridad, alimentada por delitos concentrados y casos muy visibles. Y la sensación creciente de que estaban surgiendo sociedades paralelas, comunidades que vivían dentro de Dinamarca sin compartir plenamente sus normas ni valores. A eso se sumó una comparación incómoda. Cuando estalló la guerra en Ucrania, Dinamarca acogió a decenas de miles de refugiados de forma rápida y organizada. No hubo grandes protestas ni resistencia social. El sistema funcionó. Para muchos daneses, esa diferencia no fue casual. La percibieron como cultural. Desde fuera, el mundo observa con alarma. Organizaciones de derechos humanos denuncian estas políticas. La ONU las cuestiona. Pero dentro del país, la reacción es muy distinta. El apoyo sigue siendo alto. Las solicitudes de asilo se desplomaron, y el gobierno lo presenta como una prueba de que su estrategia ha funcionado. Otros países toman nota. Lo que antes parecía impensable empieza a discutirse abiertamente en otros rincones de Europa. Modelos similares comienzan a aparecer. Propuestas que hace unos años habrían sido descartadas por extremas, ahora se presentan como soluciones pragmáticas. Dinamarca ya no es una anomalía. Se ha convertido en un referente para quienes creen que la inmigración debe controlarse con mano firme, incluso a costa de críticas internacionales. Esta es la historia de un país que apostó por la integración y llegó a la conclusión de que no había funcionado como esperaba. Que, tras décadas de tolerancia, decidió cambiar de rumbo. Eligió el control frente a la apertura, la disuasión frente a la acogida. Es, en el fondo, una historia de miedo. Miedo a perder la identidad. Miedo a perder la estabilidad. Miedo a perder el control de su propio futuro. Dinamarca tomó una decisión clara.
Y ahora le está mostrando al resto de Occidente hasta dónde puede llegar una democracia cuando una parte mayoritaria de su población siente que algo esencial está en peligro. Cuando la sensación de amenaza pesa más que los principios que una vez definieron al país. La pregunta final sigue en el aire. ¿Es este el futuro que espera a otras democracias? ¿O una advertencia de hasta dónde estamos dispuestos a llegar?